Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Yo soy luz, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libro Hechos de los Apóstoles, por Loel Bruckner. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Seguramente Bernabé sabía del llamamiento especial que el Señor había hecho a Saulo sobre ir a los gentiles, y por eso quiso verle involucrado en el ministerio entre los muchos gentiles en la iglesia de Antioquía. Así que fue a prisa a Tarso a buscar a Saulo. Quiero compartir algo que sé que es cierto en la obra del Señor, y es que la dirección del Espíritu Santo es muy clara. Mientras Bernabé buscaba a Saulo, guiado por el Espíritu, era seguro que lo encontraría. Lucas no nos dice cómo ocurrió, simplemente dice hallándole. La distancia entre Tarso y Antioquía era suficiente para imaginar la conversación que Bernabé y Saulo pudieron haber tenido mientras viajaban juntos. Pienso que puedes oír, igual que yo, el anuncio entusiasta del hijo de consolación a Saulo acerca de la iglesia en Antioquía. Y sí, Saulo, imagino que le decía: hay muchos creyentes totalmente gentiles, salvados, bautizados y llenos del Espíritu Santo. Antes de llegar a Antioquía, el corazón de Saulo tenía que estar palpitando con gran compasión. Saulo y Bernabé sirvieron en la iglesia durante un año entero. En ese tiempo Saulo enseñó a los creyentes las grandes doctrinas que más tarde escribiría a las iglesias de todo el Medio Oriente e incluso Europa. Son las enseñanzas con las que estamos familiarizados, las maravillosas doctrinas de la gracia y la fe, verdades que el Espíritu Santo le enseñó mientras estuvo en el desierto de Siria. Muy buenas tardes, amigo oyente. Los apóstoles dieron el nombre Bernabé a uno llamado José, que era de la isla de Chipre. Ellos le quisieron definir por su ministerio, que era de consolación. Y Juan Wesley comentó de esta forma:
Es un hijo de consolación, dijo, no solo por asistir a los pobres con su fortuna, sino de acuerdo con los dones del Espíritu particular que le calificó bien de consolar y exhortar. Wesley creía que los apóstoles enfatizaban que el Espíritu Santo le dio la capacidad sobrenatural de cumplir su parte en el cuerpo de Cristo. Así era una persona movido por el Espíritu en actuar para llevar a cabo su ministerio. De esta manera fue a Tarso buscando a Saulo. Consolaba por apoyar a una persona, en este caso Saulo, desarrollar el llamado que Dios le había dado. Ya lo hizo en Jerusalén, presentando a Saulo como un nuevo converso a los apóstoles. Ahora lo quiere traer a Antioquía para poder involucrarse en el ministerio entre los gentiles en la iglesia. Está movido del Espíritu para hacerlo. Estando en el plan de Dios, Él le ayudó en el asunto de localizarle en Tarso. Dios siempre facilita la búsqueda de las personas que Él ha llamado según su propósito. Seguramente animaba a Saulo en su conversación mientras iban juntos hacia Antioquía, contándole de la conversión de los gentiles en la iglesia, ya que Dios había llamado a Saulo específicamente a ellos. Así Saulo se acostumbra a caminar entre ellos y ajusta su enseñanza para que sea entendible a ellos. Por primera vez, puede poner en práctica lo que había entendido en el desierto de Arabia, lo que nosotros conocemos por leer sus cartas a las iglesias. En el estudio de hoy, vamos a seguir aprendiendo del nuevo nombre de los creyentes, sea cristianos, que primeramente los llamaron así en Antioquía, Siria. Matthew Henry lo vio como algo relacionado con la unción del Mesías, que la palabra Mesías quiere decir unción. Había en Antioquía profetas y maestros ungidos, pero todos los creyentes participaron en la unción, lo que el apóstol Juan enseña en su primera carta. Nos da a entender que ser llamado cristiano no es cualquier cosa. Desde el principio de este estudio en Hechos, he llamado cristianos a los creyentes. Sin embargo, la primera vez que fueron llamados cristianos en la Biblia fue en Antioquía. En Hechos 26-28, el rey Agripa reconoció este título cuando dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pedro también mostró en su carta que fue un título honorable. Pero si alguno padece como cristiano, dijo, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En Israel, los judíos llamaban a los creyentes la secta de los nazarenos, o sencillamente galileos. No querían reconocer a su líder como el Mesías. Por eso, nunca habrían honrado a sus seguidores llamándolos cristianos. Llamarlos así habría significado admitir que eran seguidores del Mesías, el ungido.
Por supuesto, Cristo es la palabra griega que corresponde a la palabra hebrea Mesías. Cito algo interesante que Matthew Henry escribió sobre este versículo de creyentes judíos y gentiles en Antioquía. Creyeron en Él, quien es el ungido, Cristo. Por medio de Él, ellos mismos tenían la unción por ser cristianos, de manera que dependían de Cristo y recibían su unción de Él. Henry explica que el nombre cristiano señalaba que eran ungidos. Luego hace referencia a 1 de Juan 2:20 para reforzar esta idea. Vosotros tenéis la unción del Espíritu, dijo, y conocéis todas las cosas. Y en 1 de Juan 2:27 dice, la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todo, todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Finalmente, en 1 de Corintios 1, versículo 21, Pablo dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Pablo se dirige a los ungidos, afirmando en 1 de Corintios 1:7 que por medio de la unción nada os falta en ningún don. Hoy en día, muchas personas se llaman a sí mismas cristianas, simplemente porque no son musulmanes, o budistas, o hindúes, o ateos, y porque pertenecen a alguna denominación o asisten de vez en cuando a una iglesia cristiana. Sin embargo, eso está lejos de significar que sean verdaderos seguidores de Cristo. Warren Wiersbe cita al doctor David Otis Fuller, quien preguntó, si fueras detenido por ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia para condenarte en un juicio? Lo añadiría a esa pregunta, ¿está la unción cristiana sobre tu vida? ¿Cómo pueden algunos líderes de la iglesia negar la posibilidad de una segunda experiencia en el Espíritu Santo para recibir la unción y aún así reclamar ser ungidos como cristianos? Los profetas seguían sirviendo en la iglesia cristiana, y uno de ellos llegó a Antioquía desde Jerusalén. En Hechos 2, 17 y 18, Pedro cita la profecía de Joel sobre los últimos días, refiriéndose a esta época de la iglesia. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pablo escribió acerca de las reuniones cristianas diciendo, podéis profetizar todos uno por uno. En 1 de Corintios 14 y 31. También enseñó a la iglesia en Éfeso que Cristo subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos
apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4, 10 y 11. Los profetas son, por tanto, parte de los 5 ministerios de la Iglesia. En Hechos capítulo 13, versículo 1, se menciona que servían a la Iglesia en Antioquía. Cito, había entonces en la Iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Agabo, un profeta, habló de una hambruna venidera que afectaría a todo el mundo conocido. Y Lucas afirmó que esto ocurrió en los días de César Claudio. Versículo 28. Decir que no hay profetas en la iglesia sería contradecir la escritura inerrante. La profecía de Agabo preparó a los creyentes para lo que sucedería en un futuro cercano. Por eso hicieron planes para enviar ayuda a Judea, incluyendo Jerusalén. En versículo 29 nos dice, de hecho, Bernabé y Saulo fueron enviados desde Antioquía a Jerusalén con una ofrenda, nos dice en el último versículo de capítulo 11 de Hechos. La iglesia cuyos miembros antes tenían en común todas las cosas, ahora necesitaban ayuda de fuera. Irónicamente, de los gentiles, quienes antes eran despreciados para ellos. Esta necesidad continuó en la iglesia de Jerusalén hasta que, junto con todos los ciudadanos judíos, sus miembros fueron expatriados por el ejército romano y la iglesia en Jerusalén dejó de existir. Bueno, vamos a entrar en capítulo 12 ahora. Y vamos a ver cómo Herodes Agripa iba haciendo persecución contra la iglesia en Jerusalén. En esto veremos que Jacobo es asesinado y Pedro encarcelado. Vamos leyendo desde versículo 1 hasta versículo 5. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En los evangelios y en el libro de los Hechos aparecen varios reyes llamados Herodes, por lo que es importante distinguirlos. En Hechos 12 se habla de Herodes Agripa. Este era nieto de Herodes el Grande, quien recibió a los magos y ordenó la matanza de los niños menores de 2 años en Belén
y sus alrededores. Herodes Agripa también era sobrino de Herodes Antipas, quien mandó decapitar a Juan el Bautista. Además, era hermano de Herodias, primeramente esposa de Felipe y después tomada ilegítimamente por Antipas. Finalmente, Herodes Agripa fue padre de otro Agripa, ante quien el apóstol Pablo presentó su defensa en Cesarea. Al identificar a este rey, podemos ver la crueldad y impiedad que caracterizaban a esta familia. La profecía de David en Salmo 2 se aplica específicamente a dos de los hombres que participaron en el juicio injusto de Cristo, el Poncio Pilato y Herodes Antipas, quien, como ya se ha mencionado, mandó matar a Juan el Bautista. Los discípulos identificaron a ambos cuando oraban según la voluntad de Dios, porque oraban conforme a su palabra, en Hebreos 4. Porque verdaderamente, dijeron, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato fueron los que se unieron contra él. Dice Hechos 4:27. Y añadiendo los discípulos con los gentiles y el pueblo de Israel. Así, tanto los gobernantes como el pueblo participaron en la oposición de Dios. Los líderes, Herodes y Pilato, junto con los gentiles, representados por los soldados romanos principalmente, y el pueblo de Israel, se unieron contra la palabra y la voluntad de Dios. Sin embargo, Herodes Agripa también cumplió la profecía de David en el Salmo 2, al estar entre aquellos que se encontraban unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echamos de nosotros sus cuerdas. Como dice Salmo 2, versículos 2 y 3. Su aparición en la historia ocurre más tarde, cuando echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y maltratar a la iglesia es en verdad maltratar al Señor y a su ungido, como dice en versículo 1. Bueno, en ese contexto mandó matar a Jacobo, hermano de Juan, convirtiéndose así en el primero de los apóstoles en glorificar a Cristo mediante su muerte. Puedes leer de glorificar a Cristo en la muerte en Filipenses 1:20. Según se cree, este fue ejecutado a espada. Jacobo y Juan habían sido llamados por Jesús mientras estaban con su padre en la barca, remendando sus redes, en Mateo 4:21. Además, Jacobo fue uno de los 3 discípulos más cercanos al Señor, quien a menudo fue separado por él para observar sus obras de forma más cercana. Estaba tan convencido de la verdad del Evangelio que estuvo dispuesto para dar su vida por ello.
Herodes Agripa vio que esta acción agradaba a los judíos y, actuando como político, buscando el favor del pueblo en lugar de la voluntad de Dios, después de matar a Jacobo, decidió arrestar también a Pedro. En ese tiempo se celebraban la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, por lo que muchos judíos se habían reunido en Jerusalén, tanto de distintas partes de Israel como de las naciones, de otras naciones. Junto a los judíos nativos estaban también los helenistas, que eran judíos de la diáspora, entre los cuales se contaban quienes habían participado en la muerte de Esteban, personas profundamente religiosos, pero también fanáticas, que terminaron sirviendo a las causas del diablo. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió Herodes a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Bueno, Pedro fue encarcelado por tercera vez. Su primera detención aparece en el capítulo 4, versículo 3, y la segunda en el capítulo 5, versículo 18. En esta ocasión se tomaron medidas extremas para evitar que escapara. Seguramente Herodes conocía la liberación anterior de Pedro y pensó que aumentando la seguridad podría impedir que se repitiera. Por eso asignó 4 grupos de 4 soldados, cada uno para custodiarlo, turnándose durante el día y la noche. 2 soldados permanecían encadenados a Pedro, mientras otros 2 vigilaban las puertas. Herodes tenía la intención de llevarlo a una ejecución pública después de la fiesta. El comentario de Jameson Fawcett Brown dice: ¿pensáis que vuestra presa está asegurada? Vosotros sacerdotes sanguinarios y tú, tirano servil, quien, agradando a los judíos, has encarcelado el más eminente de los siervos de Cristo, tras dobles puertas, vigilado por dobles centinelas, mientras dobles guardias y cadenas parecen capaces de impedir cualquier rescate. ¡Qué vanos y fútiles son los pensamientos e intentos de los hombres cuando se oponen al Dios omnipotente! Así Herodes quiso también matar a Pedro, y nada parecía detenerlo, excepto las oraciones del pueblo de Dios. El tiempo previo al final de la fiesta dio margen suficiente para que los cristianos oraran. Así como Satanás parecía reinar en el corazón del rey, la oración a Dios reinaba en su pueblo. Y el poder que acompañaba esas oraciones impidió que Herodes cumpliera su propósito. Como pueblo de Dios debemos aprender a reconocer que las realidades espirituales gobiernan los asuntos humanos. Entonces, tenemos que saber que las fuerzas espirituales que están a disposición de los cristianos son más poderosas
que las fuerzas del enemigo. La oración es el arma más potente en el arsenal del creyente. Ya lo he señalado antes, pero vale la pena repetirlo. Lucas es el evangelista, como en el libro de los Hechos. Es el evangelista que más destaca la importancia de la oración en la vida cristiana. Lo hace en su evangelio, lo hace mucho también en el libro de los Hechos. Herodes confiaba en su autoridad política, pero la iglesia acudía al trono más poderoso del universo para respaldar los propósitos mismos de Dios. Fue una intercesión desesperada y sincera a la que el Señor conduce a su pueblo, a menudo mediante situaciones de gran necesidad. Entre llantos y lamentos, el pueblo oraba con insistencia, sin ser rechazado, mientras luchaban delante de Dios. Bien, vamos a seguir con la lectura de capítulo 12. Y cuando Herodes le iba a sacar, estoy en versículo 6, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas. A los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que, corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle,
Después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea hasta Cesarea y se quedó allí. Bueno, ahí terminamos la lectura en el versículo 19. Mencioné en el capítulo 10 que los ángeles atienden las oraciones hechas en el nombre de Jesús, ascendiendo al cielo con ellas y descendiendo con las respuestas. Cuando Jesús se encontró con Natanael, le habló de cosas mayores que las que el Cristo omnisciente le había revelado en su primer encuentro. Le dijo que Natanael vería el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto te encuentras en Juan 1, versículo 51. Aquí añadiría, además, que en Apocalipsis 8:3 habla de un boquitario angélico o que ofreció las oraciones de los santos junto con incienso del altar celestial ante Dios. Más adelante, cuando Juan intenta adorar a un ángel, éste lo reprende diciendo: no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Encuentras estas palabras en Apocalipsis 19, versículo 10. Este es otro ejemplo que ilustra que Dios envía ángeles, como dice en Hebreos 1:14, para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Otra característica de la obra de Dios es que, a menudo, Él parece esperar hasta el último momento para intervenir. Nuestra nieta y su esposo oraron desde 2022 para que Dios les concediera un hijo. Un día, debido al dolor, tuvo que ser llevada en ambulancia al hospital para determinar la causa de su dificultad para concebir. Allí descubrieron que sería necesaria una operación para resolver el problema. Decidieron esperar un año antes de tomar una decisión definitiva. Pasado ese tiempo, acordaron con un cirujano una fecha para la intervención. Sin embargo, apenas una semana después, se produjo la concepción de forma natural, sin necesidad de cirugía. Dios esperando hasta el último momento para intervenir. Observamos que con solo horas restantes antes de su ejecución, Pedro pudo descansar profundamente, hasta el punto de que el ángel tuvo que tocarle en el costado para despertarlo. Ese descanso fue quizás la primera respuesta a la oración de la iglesia. Luego el ángel enviado del cielo descendió a la celda de la prisión con la respuesta completa a esa oración. El cielo tomó el control de la situación y aunque una luz evangélica llenó el lugar, los guardias continuaron dormidos. Entonces, las cadenas que sujetaban a Pedro a los dos soldados cayeron.
para confirmar la obra milagrosa de Dios. Es importante notar que también se requiere una respuesta humana. Pablo enseña que todas las promesas de Dios son en Él, sí, y que Dios recibe gloria cuando nosotros respondemos con el amén. Vea lo que dice en 2 de Corintios 1, versículo 20. En este caso, Pedro tuvo que obedecer y actuar. Así es que se levantó, se ciñó, se calzó las sandalias, se envolvió en su manto y siguió al ángel. ¿Cuántas veces ocurre que solo al mirar hacia atrás podemos reconocer un milagro? Al reflexionar y unir los acontecimientos, entendemos que lo que ha sucedido en nuestras vidas solo pueden explicarse como algo sobrenatural. Ya fuera de la prisión, Pedro comprendió que no estaba soñando ni viendo una visión, sino que un ángel lo había librado realmente de la cárcel y de la muerte. El versículo 10 nos muestra cuán desesperada era la situación del encarcelamiento de Pedro y nos permite apreciar con mayor claridad la maravilla de la liberación que Dios le concedió. El apóstol experimentó una liberación física, pero nuestra redención de las cadenas del pecado de Satanás y de las puertas del hierro del infierno es algo aún más maravilloso, sobre lo cual debemos meditar con detenimiento. Pedro despertó a la realidad y confesó la verdad. Dios en el cielo se había interesado personalmente por él. Lo había involucrado en sus propósitos eternos. Había enviado a un ángel para ayudarlo y lo había rescatado de la autoridad más poderosa de su nación. Dios no ha hecho menos por nosotros. Sin embargo, es necesario que el Espíritu Santo abra nuestros ojos espirituales para que podamos comprender la maravilla de nuestra salvación. Lo que está diciendo el versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Es la hora, dijo Pablo en Romanos 13, 11 hasta 12, es la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Pedro decidió ir inmediatamente a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Ella había abierto su hogar con generosidad para que el pueblo de Dios se reuniera a orar. Pero era más que una casa particular.
Era un lugar donde se manifestaba el poder de Dios y desde donde surgía toda la acción que hemos visto hasta ahora. Desde allí Dios movió el cielo, envió un ángel poderoso, abrió las puertas de la prisión, rompió cadenas de hierro y frustró los planes de un rey. ¿Podemos captarlo? Que Dios nos conceda luz y entendimiento para verlo y responder con una firme decisión de querer experimentar su mover en medio de nosotros. Esto es precisamente lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través del libro de los Hechos. Me parece que Pedro se detuvo a la puerta de la casa de María por una razón. Quería ayudar a los creyentes a comprender lo que el Señor acababa de hacer. Como veremos, esta breve visita les era necesaria. Aprecio el hecho de que el cielo haya dado a conocer a una joven, en apariencia insignificante, que fue a la puerta para que a lo largo de los siglos y en todas las naciones la conozcamos. Se llamaba Rode, del griego rosa, un nombre hermosa. Y fue la primera en saber del milagro que acaba de ocurrir. Ella reconoció la voz de Pedro y se emocionó tanto que lo dejó afuera y corrió a dar la noticia a los demás. Supongo que tengo derecho a criticar la manera en que recibieron la noticia dentro de la casa, porque reflejaba una falta de fe. Sin embargo, también siento cierta empatía por ellos. Y de hecho, esa debilidad humana me resulta hasta un poco graciosa. Los adultos en la casa llegaron a decir que la pobre muchacha estaba loca, mientras que ella, defendiendo lo que había escuchado, insistía en que era Pedro quien estaba a la puerta. «Estás loca», le dijeron. «No puede ser, Pedro está en la cárcel. Y precisamente por eso estamos aquí orando. Quizás es un ángel custodio». Buscaba cualquier explicación para lo ocurrido, pero no encontraban una respuesta razonable. Sin embargo, cabe preguntarse con qué propósito estaban orando. ¿No era precisamente para que Dios interviniera y lo librara? Bueno, la respuesta fue tan evidente y dramática que no lograron asimilarla. Pero gracias al Señor, Él es más grande que nuestras limitaciones humanas. Padre nuestro, perdónanos y ayuda nuestra incredulidad. Es lo que tenemos que orar tantas veces. Bueno, amigos, con esto terminamos el programa de hoy y espero que esté con nosotros en el siguiente programa cuando vamos a ver un poco más del caso de Pedro, pero más que eso, vamos a ver lo que pasa con este rey Herodes. Su fin, pues, de este hombre. Que Dios os bendiga mucho en esta semana venidera y que esté con nosotros en el siguiente programa. Que Dios te bendiga.